Hoy queremos predicar esta temática de la palabra del Señor que hemos titulado Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra proviene de la palabra hebrea kabad, que significa respeto, estima y admiración. Mire qué tremendo el significado de la palabra honra. Repito, la palabra honra proviene de la palabra hebrea kabad, que significa respeto, estima y admiración. Lo contrario a la palabra honra es la palabra deshonra. Deshonra significa falta de respeto. Deshonra significa falta de estima. Deshonra significa falta de consideración o ausencia de admiración. La Biblia es clara en exigir y demandar la honra a Dios. Número 1, la honra a Dios. Número 2, la honra a los padres. Número 3, la honra a las autoridades eclesiásticas o a las autoridades de la iglesia. Y número 4, la Biblia es clara en exigir y demandar la honra a las autoridades de esta tierra. Siempre y cuando las autoridades de esta tierra se sujeten a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Respecto a la honra de los padres o a la honra a los padres, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De la misma manera en Efesios capítulo 6 verso 2 al verso 3, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué interesante, la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Si hay algo que nos gusta a los creyentes son las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que dice: Señor, yo necesito que lleguen a mi vida todas tus promesas, que cada promesa que hay en la Biblia se cumpla en mi vida. ¿Cuántos necesitan que las promesas de Dios sean derramadas en su vida? Dígame a eso, por favor. Efesios capítulo 6 verso 2 al verso 3 dice, reitero, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué interesante, el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Pastor, ¿cuál es la promesa? La promesa es la siguiente: todo hijo que honre a sus padres será bendecido. Pero la promesa también es la siguiente: todo hijo que deshonre a sus padres caerá sobre él una maldición. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios todavía? ¿Cuál es la promesa de Dios para los hijos? Estamos en Éxodo capítulo 20 verso 12. Éxodo capítulo 20 verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Dios está prometiéndole a los hijos que honren a sus padres, que la bendición de Dios estará sobre ellos. Pero al contrario, Dios también promete que todo hijo que deshonre a sus padres, la maldición de Dios estará encima de ellos. Me avisan por interno que en esta parte no se están gozando. Hay algo que debemos considerar a la luz de la Escritura, y es que la honra no es algo que venga inserto en el ser humano de manera innata. El ser humano no nace con la cualidad de honrar. Más bien le gusta que lo honren. Es como también el hombre no nace con la cualidad de dar. Más bien le gusta que le den. El ser humano no nace con la cualidad o con la capacidad de honrar. Por eso es necesario aprender lo que significa la honra. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? La honra no es algo que venga inserto de manera innata en el ser humano. Por eso Dios le enseña a su pueblo la importancia que tiene la honra. ¿Para qué? Para que los padres
Aquí entramos en problema. Para que los padres le enseñen a sus hijos la importancia que tiene la honra a los padres. Mire qué interesante, el libro de Éxodo capítulo 20 verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Es decir, que esta palabra es una palabra que sale de la boca de Dios y está siendo entregada a los hijos. Pero es interesante analizar por la escritura que los responsables de la enseñanza de los hijos, ¿quiénes son? Los padres. Es decir, que Dios en el Antiguo Testamento le enseñaron. Dios en el Antiguo Testamento, repito, le enseñó a los padres el poder, la clave que hay en la honra. ¿Para qué? Para que los padres le transmitiesen este conocimiento a sus hijos. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 7. La Biblia dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está hablando a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 7. Dios le habla a los padres y les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo el padre tiene que estar enseñándole a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué nos quiere enseñar este principio bíblico de Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 7? Lo que acabo de mencionar hace algunos segundos atrás o minutos atrás. Y es que la enseñanza está en el poder de los padres. Los padres tienen la alta responsabilidad de enseñar, de direccionar a sus hijos. Dios bendiga a los padres que están aquí. Pero todo padre que está aquí tiene que saber y entender por la palabra que tiene una alta responsabilidad sobre su vida. ¿Cuántos padres dicen amén a eso? Por lo tanto, los hijos nunca honrarán a sus padres si los padres no le enseñan a sus hijos la importancia que tiene la honra. Hay padres que pueden quejarse y decir: mi hijo me deshonra. Pero hay que retroceder un poco en el tiempo, porque quizás ese padre se saltó una etapa importante. Esa etapa se llama formación. Esa etapa se llama enseñanza. Esa etapa se llama corrección. Esa etapa se llama disciplina. ¿Por qué mi hijo no me honra? ¿Por qué mi hijo me está deshonrando? Lo que pasa es que la Biblia dice que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle al muchacho en su temprana edad la importancia que tiene la honra a Dios, la importancia que tiene la honra a los padres, porque la primera autoridad en la casa es el padre. La primera autoridad en la casa, en los hogares, no es el vecino de al frente ni la señora del almacén. La autoridad de tu casa eres tú. Repito, los hijos nunca honrarán a sus padres si los padres no les enseñan a sus hijos la importancia que tiene la honra. Es decir, que los padres tienen que enseñarle a sus hijos que los padres merecen honra. Tienen que enseñarle a los hijos que los padres merecen honra. ¿Qué es la honra? Repito, la honra se define como estima, valor y gran respeto. Hay un fenómeno que ocurre en este tiempo, y es que los hijos mandan en la casa y los padres tienen que someterse. Hay padres que tienen esa norma en su casa. Aquí en la casa se hace lo que el niño diga. Lo que el niño diga, eso se hará. Creo que en esta tarde no se van a gozar mucho, pero es una palabra que tengo que predicar. Los padres deben enseñarle a los hijos que los padres se estiman, se valoran y se respetan, porque los padres son una autoridad puesta por Dios. La autoridad de tu casa no es el psicólogo. La autoridad de tu casa no es el profesor de la escuela. La autoridad de tu casa eres tú, padre, madre, que me estás escuchando. La responsabilidad de la formación y la educación de un muchacho está en las manos de los padres. Estoy seguro que en este tiempo hay muchos padres que están ideologizados.
y no lo saben. ¿Qué significa eso? Que han absorbido las ideologías de esta generación actual. Que a los niños no se les puede disciplinar, por ejemplo. Que al niño no se le puede gritar. Que al niño no se le puede decir que no. Porque si al niño se le dice que no, el niño quedará con un trauma encefalocraneal. Siendo que la Biblia habla de manera muy diferente. La Biblia habla de manera muy diferente respecto a eso. El privilegio más grande que puede tener una persona es tener un hijo. Pero no se trata solamente de un privilegio para que le saque foto, y sobre todo aquellos que tienen gemelos, los visten iguales. Qué lindo, qué precioso. Pero esto no se trata solamente de la ropa que le ponga. Los padres tienen que preocuparse de qué forma, qué es lo que están haciendo con ese corazón que está en formación. Tienes que hacer crecer una vida. Tienes la responsabilidad de enseñarle principios espirituales. Adóralo, por favor. Tienes la responsabilidad de formar en ese muchacho el carácter. Se me viene a la mente, por ejemplo, la experiencia que vemos en la Biblia con Timoteo. Timoteo, hubieron dos mujeres, dos personas adultas. No eran dos niños, eran personas adultas que se encargaron de la formación de este hombre. O más bien dicho, de este niño. Porque la enseñanza es elemental desde su niñez. Lo que no corrijas cuando son pequeños, olvídate que tendrás la facultad de corregirlo cuando sean más grandes. ¿Has visto alguna vez en las calles un árbol torcido? No hay cómo enderezarlo. Pero cuando el árbol está creciendo, es necesario colocarle un tutor, que es una madera al lado, amarrarlo ese pequeño brote que salió para que el árbol crezca derecho. Y la psicología moderna enseña de que a los niños no se les puede enseñar absolutamente nada. Es más, la ideología de este tiempo que se ha tomado o ha tomado el control de la psicología de este tiempo, enseña que a los niños no se les puede reprender, no se les puede decir que no, no se les puede ni siquiera castigar, absolutamente no, eso está prohibido. Pero esos son los conceptos de esta tierra. Pero la Biblia nos habla de manera diferente. La Biblia enseña, la Biblia declara que cuando un padre corrige a su hijo, está librando su alma, escúchalo, su alma del infierno. Adora lo que Cristo está aquí, por favor. Por lo tanto, los padres son una autoridad puesta por Dios. Respecto a las autoridades puestas por Dios, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué significa eso respecto a los hijos y respecto a los padres? Eso significa que hijos, cuando hay algún hijo que no honra a sus padres, su hijo acarreará condenación sobre sí mismo. Cuando hay algún hijo que no honra a sus padres, ese muchacho está acarreando sobre sí mismo condenación. ¿Hay alguien aquí? Y cuando un padre no enseña a sus hijos a respetar y a obedecer a sus padres, ese padre está trayendo condenación sobre su hijo. Cuando algún padre no le enseña a su hijo la importancia que tiene la honra, cuando algún padre descuida esta área tan importante, el mismo padre, los mismos padres, me refiero a padre y a madre, muchas veces están atrayendo condenación sobre sus hijos. Es decir, que hay padres que atraen maldición sobre sus hijos por causa de conductas permisivas, tolerancia, falta de enseñanza, falta de instrucción y un falso amor que les impide corregir, disciplinar o castigar a sus hijos cuando hacen algo indebido. Hay padres que, mire, cuando ven a su hijo que está haciendo algo malo, dicen: no, yo
No, Dios me libre de levantarle la mano a mi becerrito. Y muchas veces se confunde el amor. Se confunde el amor porque la Biblia habla, Dios se presenta como un padre. Y cuando Dios se presenta como un padre, Dios dice de sí mismo que Él no tiene ningún inconveniente en castigar a sus hijos. Porque si hay algo extraño, es un padre que no disciplina y que no castiga y que no corrige a su hijo. Aquel que no corrige a su hijo en realidad está diciendo que no es su hijo, sino más bien es un bastardo, así lo dice la Biblia. Eso está dando a entender que el padre no tiene ningún compromiso con ese muchacho o muchacha. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Me avisan por interno que hay padres que están en la gran tribulación en esta hora. Repito, hay padres que atraen maldición sobre sus hijos por causa de conductas permisivas, tolerancia, falta de enseñanza, falta de instrucción y un falso amor que les impide corregir, disciplinar o castigar a sus hijos cuando hacen algo indebido. Uno de los casos más trágicos que vemos en la Biblia es el del sacerdote Elí con sus dos hijos, Ofni y Fines. La Biblia señala que los hijos de Elí eran perversos en gran manera. La Biblia señala que Ofni y Fines tenían un grave problema, y es que se robaban las ofrendas del templo. Y no solamente eso, la Biblia señala que tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo. Y lo curioso es que el padre, el sacerdote Elí, sabiendo, conociendo muy bien el actuar de sus hijos, pareciera que se acercaba a ellos, porque la Biblia lo dice así. La Biblia dice que Elí no los estorbaba. ¿Qué significa eso? Que Elí no se ponía entre sus hijos y su conducta. Es decir, que Elí era un hombre permisivo. Elí era un hombre permisivo, totalmente permisivo y tolerante. Quizás bajo el eslogan, yo amo a mis hijos. Me parece ver a Elí diciéndole a sus hijos: hijos, eso que ustedes hacen no está bien. Prometen no volver a hacerlo. Y los dos sinvergüenza, Ofni y Fines, decían: sí, papi, no te preocupes, ya muchacho, pónganse el pijama y acuéstense. El problema es que estos dos personajes eran altamente perversos. Eran altamente perversos. Y la Biblia señala que Dios constantemente le habló a Elí. Porque si hay algo que Dios hace antes de enviar juicio, es enviar su palabra, es enviar su misericordia. Porque Dios, si hay algo que Él valora, es la familia. Adora lo que Cristo está aquí. Si hay algo que Dios valora, es la familia. La familia es un tesoro. Di amén a eso, por favor. La familia es un tesoro. Si hay algo que el diablo quiere hacer, es que tu familia se destruya. Yo como pastor observo una cosa, y es que la gente que se congrega, bueno, con algunas excepciones, pero muy pocas, son personas buenas. Pastor, yo soy bueno. Sí, son buenas personas. Tienen buenos hábitos, buenas conductas. Tienen una vida muy diferente a los impíos de afuera. Son buenas personas, son buena gente. El problema es que muchas veces, a pesar de que somos buenas personas, tenemos buenas intenciones, estamos fallando en puntos muy importantes. Porque si hay algo terrible que yo lo he visto y constantemente se ve, es ver padres cristianos sufriendo por sus hijos. Padres cristianos sufriendo por sus hijos. Hijos que crecieron en la obra de Dios. Hijos que crecieron en una iglesia, en una congregación. ¿Y por qué los padres, siendo cristianos y siendo buenas personas, terminan sufriendo terriblemente por sus hijos? ¿Por qué? Por un problema de enseñanza. Porque los padres muchas veces se vuelven permisivos y tolerantes. A ti no te puede temblar la mano de corregir a tu hijo, porque esa es tu responsabilidad. Adóralo, por favor. No te puede temblar la mano en corregir a tu muchacho. La Biblia dice: todo padre que corrija a su hijo estará librando su alma del infierno. Estoy seguro que para los que son padres aquí, quizás pueden mencionar y decir: pastor, lo que pasa es que si hay algo que me duele, es reprender a mi hijo,
Es más, en algún momento he tenido que darle una bofetada, una palmada, y se me ha partido el alma. Bueno, quiero decirte que ese sentimiento es normal, pero eso no te puede impedir a corregirlo. ¿Por qué? Porque el niño está en formación. El niño está en formación. El niño no puede manipularte a ti respecto a lo que se tiene que hacer o a lo que no se tiene que hacer, porque los padres son personas adultas. Tú tienes una visión diferente a la que tiene el muchacho. Adóralo, por favor. Me avisan por interno que hay niños que no se están gozando. Es más, veo algunos padres que ya están amenazando a su niño. En la casa vamos a hablar. No te puede temblar la mano castigarlo, reprenderlo, porque está formando una vida. Está formando una vida. Adóralo, por favor. Y Elí, me parece escuchar a Elí decirles ya a mis niños, mis pequeños: ¿cómo están mis amores? ¿Se están portando mal ustedes? ¿Prometen no volver a hacerlo? Sí, papi, no hay problema. Y la Biblia señala que Dios le envió un profeta. Y el profeta recurrentemente le hablaba sobre esta problemática. Mire qué interesante. Elí era un sacerdote. Era un sacerdote de Dios, pero al mismo tiempo era un siervo de sus hijos. Era un sacerdote de Dios, pero al mismo tiempo era un siervo de sus hijos. Estoy seguro que hay padres que les pasa eso. Y este no es un mensaje para atacar a los padres, porque por lo menos yo no sé qué es lo que pasa en la intimidad de su hogar. Yo lo que veo es lo que veo aquí, y aquí los niños se portan bien y los padres también, porque nos vemos 2 horas nomás. Yo no sé cuál es la formación que usted le da, pero estoy seguro que algo tiene que sacar de este mensaje. Porque si hay algo de lo cual Dios está preocupado, es de los hijos. Es de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que Dios le envió un profeta que le advertía, le hablaba a Elí, le decía: Elí, yo he hablado contigo muchas veces, yo te he advertido sobre esto. Y como Elí no hizo caso, la Biblia señala que Dios tuvo que meterse en el asunto, y Dios había determinado matar a sus 2 hijos, y Dios los mató. Mire qué terrible cómo actúa Dios. Dios tuvo que hacer caer juicio sobre los hijos de Elí, y no solamente sobre los hijos, sino también sobre el sacerdote Elí. La Biblia señala que al mismo tiempo, en el mismo día, cuando murieron los hijos de Elí, murió Elí también, sentado en una silla. Quizás esa silla de playa que tenía Elí representaba la ineficacia de un padre para poder corregir a sus hijos. Yo doy gloria a Dios por el padre que Dios me dio. Por mi madre, una sola mirada era suficiente. Yo estaba haciendo mis maldades y una mirada, y volví a mi lugar. Pero ahora no es así. Lo dije al principio, hay padres que están ideologizados, solamente que no lo saben. Yo doy gloria a Dios por mi padre, que me corrigió a tiempo. Cometí muchos errores, muchos pecados, pero si no hubiese tenido un padre que se hubiese preocupado de mi formación, quizás donde hubiese muerto, quizás estaría en la cárcel, estaría durmiendo debajo de un puente quizás. Pero gloria a Dios por aquellos padres que muchas veces provocaban en nosotros incluso tal nivel de respeto que uno les tenía temor y miedo. Yo me reía con mi padre, pero cuando mi padre se ponía serio, se ponía serio. Adora lo que Cristo está aquí. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un proverbio, usted se lo sabe de memoria. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire qué interesante. Ese texto muchas veces nosotros lo tomamos como el camino de la fe, pero mire qué curioso, y es que la Biblia no señala cuál camino. El libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice cuál camino.
Lo que sí nos habla del poder que tiene la instrucción. Todo niño que sea instruido, no importa el camino que sea, el día de mañana cuando sea viejo no se apartará del camino en el cual fue instruido. El camino que todo creyente tiene que inculcar en sus hijos es el camino de la fe. Por supuesto que sí, pero mire el poder de esa palabra. Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No pretendas corregir cosas, actitudes, formas, maneras, si cuando era pequeño no hiciste nada al respecto. Y esta no es la palabra del pastor Walter. Esto es palabra de Dios. Imagínese el nivel de exigencia que Dios le coloca a los padres. Que los padres tienen que enseñar a sus hijos. Tienes que amar a tu hijo, tienes que abrazarlo. Si es pequeño, tómalo en brazos, lánzalo, después atájalo. Siempre y cuando no se te caiga, pero lánzalo, juega con él. No hay problema, anda a un cerro, tírate desde arriba, rueda para abajo, pero corrígelo si es necesario, por favor. Enséñale a andar en bicicleta, pero corrígelo, por favor. Habrá momentos en los cuales tendrás que decirle que no, aunque llore. Porque los niños tienen una cualidad que yo también la tuve. Los niños son manipuladores. ¿Sabía usted eso? Los niños son manipuladores. Cuando la madre reta al niño o cuando la madre corrige al muchacho, el niño observa todo el ambiente con sus ojos llenos de lágrimas. Me retó mi mamá. Entonces el niño ve rápidamente que el papá, con esa lágrima del niño, esa lágrima de cocodrilo. ¿Sabe de dónde viene el término lágrima de cocodrilo? Lo que pasa es que alguien hizo un estudio que cuando el cocodrilo estaba devorando a su víctima, comiéndose por ejemplo un ciervo, una oveja, mientras mordía, algo se producía en la musculatura de la mandíbula que le presionaba aquí la glándula lagrimal y le caían lágrimas. Mientras devoraba a su víctima le caían lágrimas. De ahí viene el término lágrimas de cocodrilo. Cualquiera podría decir: mire, el cocodrilo está sufriendo. Se está comiendo a la oveja, está sufriendo. No está sufriendo, se está dando el banquete del día. Adóralo, por favor, que Cristo está aquí. Si hay algo que tienen los niños, que los niños son manipuladores. Y con esto no le digo que el niño sea un engendro del diablo. Lo que pasa es que el niño tiene sabiduría, tiene entendimiento y capta todo el ambiente. La mamá puede retar al muchacho, le dice: te vas a acostar a tu cama. Y el padre va detrás: no lo trates así. Si no es tan malo lo que hizo. Entonces el niño entiende y corre rápidamente a los brazos del padre. Y el padre en público desautoriza a la madre. Por eso que después los niños saben dónde recurrir. Tu niño conoce tu punto débil. Tu niño conoce tu punto débil. Tu niña también. Tu niño sabe desde muy pequeño, apenas nace, sabe cuál es el llanto que la madre entiende para que le lleve leche. ¿Cuál es el llanto que indica: cámbiame el pañal? Lo que pasa es que a veces los padres piensan que están con una mascota. No es una mascota. El ser humano tiene capacidades sorprendentes. El ser humano desde su pequeña edad, desde el mes de vida, por favor, tienes que tener cuidado. Cuídate de ese bebé. Los niños son manipuladores. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo. La instrucción es importante. Tú tienes que transmitirle cuál es la forma, cuál es la manera. La forma y la manera no te la transmite el niño a ti. Tú le enseñas a él. Porque tú eres un hombre adulto, una mujer adulta. Tú conoces cosas que él no conoce. Aunque llore, tienes que decirle que no. Él no lo entiende ahora, pero cuando crezca lo va a entender. Adóralo, por favor. Adóralo, por favor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una historia que años atrás yo escuchaba, que era la historia sobre una madre que va a visitar a su hijo a la cárcel, que por primera vez
El muchacho había caído en la cárcel. Y la madre, yo un tiempo atrás iba a la cárcel, a la de Puente Alto. Y si hay algo curioso que se ve ahí, es que la mayoría de las personas que visitan son mujeres, son las madres. Las madres visitan a sus hijos. También los padres, pero en minoría. La mayoría siempre son mujeres. Pueden estar a las 5 de la mañana las viejitas con una bolsa, con alimento para su regalón, para su bendición. Y esta historia señala que había un muchacho que cayó preso. Y estando en la cárcel, la historia señala que su madre lo va a ver, lo va a visitar por primera vez. Y cuando la madre se encuentra con su muchacho que estaba preso, ambos se abrazan y comienzan a llorar. El muchacho llora en su hombro, en el hombro de la madre. Y de repente el muchacho, en medio de lágrimas, le muerde la oreja a la madre. Le muerde la oreja con tal fuerza que le rompe un pedazo. Y la madre, asustada, cae de espaldas al piso y comienza a decirle: hijo, ¿por qué me haces esto? Y el hijo, con lágrimas en sus ojos, le dice: madre, esto no es nada comparado a lo que me hiciste tú. Porque muchas veces yo llegué con cosas indebidas a la casa y nunca tuviste el valor para reprenderme, para castigarme, para decirme que no. Cuántas veces mi padre me reprendía y tú te ponías al frente. Cuántas veces me defendiste en mis maldades, en mis fechorías, en mis pecados, y por tu culpa estoy en esta cárcel. Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y mire qué interesante, porque esa palabra honra a tu padre y a tu madre es una palabra que es para los hijos. Pero los que están autorizados por Dios, aquellos que necesitan o aquellos que deben enseñar a los hijos, son los padres. La enseñanza de los hijos está en el control, en el poder de los padres. No tienes que tener temor en corregir a tu hijo, porque aquel padre que corrige a su hijo lo corrige porque lo ama. El mundo enseña lo contrario, pero si hay algo valioso es cuando un padre corrige a su hijo, porque lo estás cuidando de un mal, lo estás cuidando de un peligro. El muchacho no tiene la capacidad de darse cuenta lo que puede provocar esa acción ahora en su temprana edad, pero sencillamente dile que no, no es no, no es no. ¿Cuántos dicen amén? La corrección es una obligación de los padres. Eso aparece en Proverbios capítulo 29, verso 15. La Biblia dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, Dios mío, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Voy a volver a leerlo. Proverbios capítulo 29, verso 15 dice: la vara y la corrección, la vara y la corrección, la vara. Bueno, hay algunos sinónimos ahí: la vara, la manguera, el cordón de la plancha, el cinturón, el cuaderno, el cochayuyo, el uslero, la regla, la silla. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es un muchacho consentido? Es un muchacho al cual se le complace en todo. Es decir, lo que el niño pida, eso se hace. Dios mío. Yo creo que a alguien le estoy predicando en esta tarde. Pastor, lo que pasa es que yo en mi juventud sufrí mucho, porque yo tuve un padre que era violento. Mire, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de corrección. Hubo gente en el ayer, en el pasado, que era bruta, salvaje. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el hijo pueda entender cuando el padre dice que no, es no. Que el hijo pueda entender que el padre es una autoridad, que aunque llore, aunque se haga pedazos llorando. Porque mira, el hijo, lo acabo de mencionar, los niños son manipuladores, te lo digo yo por experiencia. Si hubo un niño manipulador era yo. En una oportunidad en mi casa había una bandeja con uvas en la mesa. Yo era un niño.
de unos 5 o 6 años. Y yo me comí una, me comí dos y estaban tan buenas que me las comí todas. Y de repente llega mi mamá y dice: ¿quién se comió las uvas? ¿Tú fuiste? No, yo no fui, mamá. Y lo curioso es que yo era el único niño en la casa. Y lloré, pero amargamente. No siempre me culpas a mí. ¿Y sabe qué pasó después? Mi mamá me abraza y me dice: perdóname, hijo. Yo pensé que eras tú. Porque las lágrimas de los hijos desarman a los padres. Pero muchas de las lágrimas de los niños son lágrimas de cocodrilo. Son lágrimas de cocodrilo. Son lágrimas de cocodrilo. No le creas todo a ese niño, a ese engendro. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es un muchacho consentido? Es un muchacho al cual se le complace en todo. Lo que el niño pida, eso se hará. En muchos hogares el niño manda y no los padres. Éxodo capítulo 20 verso 12, que es el texto que hemos leído, nos enseña que Dios colocó autoridad en los padres. Hay padres que hacen uso de esa autoridad. Y hay padres que sencillamente no hacen uso de esa autoridad. ¿Por qué? Porque están ideologizados. Dios mío. Hay padres que no hacen uso de esa autoridad. ¿Por qué? Por miedo a incomodar a sus hijos. Por miedo a hacerles sentir mal. Por miedo a sentir el rechazo de sus hijos. Yo en algún momento de mi juventud o de mi niñez llegué a odiar a mi madre. No sé si un odio en sí, pero era tanta las trabas que me ponía para mis maldades. Y es que yo decía, pero alguna vez dije: ojalá se muera mi madre, siendo un niño. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso en su juventud o adolescencia. Dios mío. Pablo le habla a la iglesia como un padre espiritual o un padre de la fe. Y le dice a la iglesia: me hice vuestro enemigo por decirles la verdad. Pablo, el apóstol Pablo, como un padre de la fe o como un padre espiritual, le habla a la iglesia y le dice: yo me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Es decir, la iglesia amaba a Pablo cuando Pablo les decía que sí. No, yo nunca he tenido ningún problema con mi hijo. Claro, porque se te sube en la cabeza. Hace lo que quiere contigo. Tienes un hijo satisfecho. Pero cuando le empieces a colocar normas, vas a comenzar a darte cuenta que los problemas van a comenzar a surgir. Pero no tengas miedo, porque estás formando el carácter de tu hijo. Adóralo, por favor. Estás formando el carácter de tu hijo. Los discípulos amaban a Pablo cuando Pablo les decía que sí, pero lo aborrecieron cuando Pablo comenzó a decirles que no. Es lo mismo que pasa con los padres. Repito, Pablo, como un padre espiritual, en muchas ocasiones le decía: sí, no hay problema, háganlo así, no hay problema, excelente, maravilloso, impresionante, oh gloria, santo es su nombre, eso así se hace. Pero cuando Pablo le dijo que no, sintió el rechazo de sus hijos en la fe. Muchos padres, cuando corrigen a sus hijos, van a sentir el rechazo de sus hijos. Sí, yo creo que algún padre tiene que dar testimonio de eso. De hecho, vas a sentir la rabia de tu hijo, el desprecio de tu hijo, una mirada de odio. Mira qué terrible. Y esa mirada lo que provoca en el padre es decir: quizás actué mal. Hijo, perdóname. Nunca se te ocurra hacer eso, por favor. Nunca se te ocurra hacer eso. Adóralo, por favor. Nunca se te ocurra hacer eso. Los hijos tienen que comprender que los padres son una autoridad puesta por Dios. Porque cuando tú dejas de ser la autoridad de la casa, los hijos atraerán sobre sí mismos juicio y condenación. La Biblia habla sobre la corrección de los hijos. En Proverbios capítulo 13 verso 24, la Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire, eso, solamente esa parte debería hacernos pensar. Le está diciendo a los padres: todo padre que detenga el castigo a su hijo aborrece.
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios mío. El mundo, yo estoy seguro que da vuelta a este proverbio que es bíblico y dice: el que detiene el castigo a su hijo ama, mas el que lo ama nunca lo corrige. Esa es la óptica del mundo. La óptica de Dios es esta: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué significa desde temprano? Desde muy temprano en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. No, se refiere desde su temprana edad. No esperes lograr cambios en la vida de un muchacho que tiene 15, 16, 17, 18 años. ¿Has visto en la calle alguna vez un árbol torcido? ¿Cómo se endereza un árbol torcido? Imposible. A no ser que Dios se meta en ese asunto. ¿Cuántos dicen amén a eso? A no ser que Dios meta su mano. A no ser que Dios haga algo. Repito, hay padres que están ideologizados y repiten conductas mundanas. Es decir, el mundo enseña, el mundo dice: al niño no se le puede decir que no. Tiene todo el derecho de explorar. Ahora son exploradores. El esposo va donde la madre y dice: mi amor, el hijo dio el gas de la cocina. No, déjelo, está explorando. Está explorando. ¿Cuál es el problema? Está explorando. El mundo enseña que al niño no se le puede decir que no, porque él tiene libertad a elegir y a decidir. No se castiga al niño para no traumatizarlo. Pero Dios en su palabra dice, en Proverbios capítulo 23, verso 3 al verso 14, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Al término de este mensaje estaremos vendiendo varas de diferentes medidas ahí en el hall. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 23, verso 3 al verso 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no va a morir. Lo castigarás con vara, dice Dios, y librarás su alma del infierno. Hay niños que me están mirando de una manera extraña en esta tarde. Proverbios capítulo 23, verso 3 al verso 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Proverbios capítulo 29, verso 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Pastor, mi hijo lo que menos me da es descanso. La Biblia dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. La Biblia lo dice, hermano. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y no solamente eso, dará alegría a tu alma. No es normal que tu hijo pequeñito sea una ¿cómo llamarlo? Una amargura para tu vida. Es una bendición que Dios te colocó en tus manos. Adóralo, por favor. Adóralo. Hay un problema ahí. La Biblia dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 13, verso 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Mire, este pasaje yo lo encuentro muy triste, porque esto nos habla de una realidad. Porque hay padres que tienen hijos sabios y hay padres que también tienen hijos burladores. ¿Qué es lo que define que un padre tenga un hijo sabio? La corrección. ¿Y qué es lo que define o provoca que un padre tenga un hijo burlador? La falta de corrección. Proverbios capítulo 13, verso 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones de su padre. Hay algunas frases típicas de los padres, son dos, anoté solamente dos. Una de ellas es: estoy orando a Dios para que Dios trate con él. Es una frase muy linda. Muchos padres dicen: yo estoy orando a Dios para que Dios trate con mi hijo. Esa es una oración equivocada. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene que tratar con él eres tú.
Pastor, no se preocupe. Yo estoy orando a Dios para que Dios trate con mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Tiene 3. Tiene 6 añitos. 7 está cumpliendo. Estoy orando para que Dios trate con él. Mire qué curioso eso. Porque el que fue asignado para tratar con esa criatura, esa bella criatura, no es Dios, eres tú. Otra frase. Se lo entregué al Señor. Pastor, no se preocupe, yo a mi hijo se lo entregué al Señor para que Dios ahí corrija lo que hay que corregir. Si tú se lo entregas al Señor, Dios te lo va a mandar de vuelta. Porque la responsabilidad es tuya, no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La responsabilidad no es de Dios, es tuya. La responsabilidad no es de Dios, es tuya. Dios mío. ¿Estoy llorando a Dios para que Él trate con él o se lo entregué a Dios? Mire qué interesante. El único ejemplo de padre en la Biblia es Dios. Es Dios porque Él corrige y disciplina a sus hijos. Eso aparece en Hebreos capítulo 12, verso 6 al verso 11. La Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina. Todo padre que no discipline a su hijo no le está mostrando un amor, sino más bien un amor desvirtuado. Porque el amor demanda disciplina, corrección a tiempo y no fuera de tiempo. Ahora que son pequeños tienes que ver la forma de formarlo, de enseñarlo. Es más, hay cosas, hay conductas que aprenden los niños que ni siquiera en tu casa se enseñan. El punto es que tu niño se junta con niños en el colegio, en la escuela, en diferentes lugares y comienzan a absorber muchas conductas que tú nunca enseñaste a ellos. Por eso que tienes que enseñar a tu hijo. El ejemplo más grande del Padre perfecto es Dios. ¿Por qué? Porque Él corrige y disciplina a sus hijos. En Hebreos capítulo 12, verso 6 al verso 11, la Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si hay algo que tiene que hacer un padre es disciplinar a su hijo, es enseñarlo, es corregirlo. Y va a llegar el momento en el cual verás el resultado positivo y no negativo. Va a llegar el momento en el cual verás el fruto de eso. Por favor, corrige a tu hijo, corrige a tu hija. El mayor tesoro que Dios ha puesto en tus manos, en tu vida, en tu casa, es ese pequeño, esa pequeña. Enséñalo, enséñalo, por favor. Qué trágico sería que el día de mañana ese hijo te culpe a ti de lo que no hiciste cuando él era pequeño. Qué terrible sería que un hijo en su edad adulta culpa a los padres y le diga, por tu culpa yo estoy en esta situación. Porque cuando era un niño pequeño y vulnerable, nunca me corregiste. Cuando yo no tenía idea de lo que era la vida, siempre fuiste permisivo conmigo, permisiva. Me tolerabas todo lo que yo hacía. Dios mío, hay gente que no se está gozando. Uno de los ejemplos más grandes, y con esto termino, en la escritura, es con 3 muchachos que eran jóvenes, dice la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a Babilonia, fueron transportados a Babilonia, estos 3 muchachos no solamente mostraron sus convicciones, sino más bien mostraron su formación.
3 jóvenes versus una multitud, que cuando comenzaron a anunciar que todos se postrarían frente a la estatua de Nabucodonosor, una multitud se postró, pero solamente 3 jóvenes permanecieron de pie. Podríamos decir el poder o el nivel de convicciones que estos muchachos tenían, pero no solamente hablamos de convicciones, hablamos de estos muchachos que tenían formación. Mire qué importante es la formación de un niño. Qué importante es la formación de una niña. Yo como pastor quisiera que nunca ningún niño o muchacho o joven o adolescente me culpase a mí de que nunca enseñé lo correcto. ¿Sabía usted que también los pastores tienen parte en eso? Porque hay niños que se desarrollan en iglesias donde nunca se les enseñó nada. O sea, que un niño pase por una congregación donde se supone que está Dios, donde se supone que el Espíritu Santo ministra, y que esos niños nunca hayan sido instruidos, eso es una tragedia. Por eso que hay cosas que tienen que hablarse, tienen que enseñarse. Y yo estoy seguro que a la altura de este mensaje hay ciertas cosas que nosotros debemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Hay padres que le exigen honra a sus hijos, siendo que los padres nunca le enseñaron lo que significa la honra. Y hay hijos que lamentablemente están pagando actualmente las consecuencias de deshonrar a sus padres, porque sus padres nunca los enseñaron. Adóralo, por favor. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Si hay algo de lo que nosotros tenemos que comprender en esta hora, es que Dios quiere provocar en nosotros cambios. Quiere provocar en nosotros cambios. Hay cosas que no las estamos haciendo bien. Hay cosas que no las estamos haciendo bien. Pero para eso viene la palabra. Pablo le dice a Timoteo: instruye, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Para muchos de los que están aquí, esta enseñanza llegó justo a tiempo. Y para otros llegó fuera de tiempo, pero llegó. Y hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Los hijos tienen que honrar a sus padres, y los padres tienen que enseñar a sus hijos. Vamos, dale palmas de alabanza al Señor. Póngase de pie, por favor, un momento, la iglesia. Yo quisiera orar en esta hora. Esto es una temática para la familia. Esto es una temática para los padres. Estoy seguro que con toda esta información bíblica hay padres que quizás incluso se sintieron avergonzados. Pero no es la voluntad mía avergonzar a nadie, sino sencillamente que podamos ser instruidos por la palabra. Estoy seguro que hay padres que quizás se sintieron golpeados por esta palabra. Y hay hijos que quizás se sintieron desnudados por esta palabra. Pero sencillamente lo que Dios quiere provocar en nosotros es que actuemos a tiempo. Hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quisiera orar por los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo quisiera orar por los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Y no solamente quisiera orar por los padres, yo quisiera orar por los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Para que Dios pueda provocar en nosotros cambios sustanciales. Muchas veces el diablo está enquistado en una casa, en un hogar. Cada cual llega a la casa después del culto. El padre se encierra en su habitación. Los hijos también. Todos comen por separado. No hay comunicación. Adora lo que Cristo está aquí. El único momento donde se ven juntos es aquí en la iglesia. Pero si hay algo que Dios quiere provocar en nosotros son cambios. Si hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que podamos solucionar nuestros problemas a tiempo. Y hay padres que tienen problemas con sus hijos. Y hay hijos que tienen problemas con sus padres. Pero Dios en esta hora nos habla al corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios en esta hora nos habla al corazón. Dios en esta hora nos habla al corazón. Yo quisiera orar por los padres y puedan pasar aquí al frente. Y quiero orar por las familias, para que Dios pueda darle la sabiduría a los padres
para poder velar no solamente por la educación de su hijo, no solamente por el alimento de su hijo, sino también por la formación espiritual de su hijo, de su hija. Para que podamos tomar acción ahora que hay tiempo, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos la posibilidad de hacer algo. Yo quisiera orar por ustedes. Yo quisiera orar por ustedes. Hay matrimonios aquí que pronto vendrá un hijo. Viene un hijo en camino. Es una tremenda bendición, pero al mismo tiempo es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío. Pero Dios en esta hora, a través del poder de su palabra, tiene el poder para bendecirnos, para ayudarnos. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Si sus pequeños están aquí, abrácelos por un momento. Abrácelos por un momento. Abrácelos por un momento. Es un regalo que Dios le entregó a usted. Es un regalo que Dios puso en su vida, en su casa.